Hola amigos, es un placer saludarles nuevamente. Un nuevo video tutorial. Esta vez vamos a ver lo que son las unidades, rejillas y niveles en lo que es Revit. Para esto pues vamos a iniciar creando un proyecto nuevo con una plantilla arquitectónica. Le vamos a dar a aceptar acá y vamos a esperar que cargue. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque es cierto de que hay ventajas en las nuevas versiones de Revit donde se puede trabajar, como les explicaba anteriormente en el video pasado. Se puede trabajar desde una plantilla de coordinación, es decir, que nosotros podemos trabajar lo que es la parte arquitectónica, la parte estructural, la que es fontanería, la parte eléctrica, pero hay una desventaja verdad, de que nuestro archivo se nos va haciendo cada vez más pesado y pues puede decirse que eso no haría el trabajo más lento desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a eso? Pues se puede trabajar por archivos independientes, es decir, como le mencioné, es crear un archivo primeramente arquitectónico, luego estructural y posteriormente ya las disciplinas que pueden ser la fontanería, arquitectónico, etcétera. Electricidad o cualquier otra, diferente a lo que es la arquitectónica y la estructura. Entonces, como podemos ver acá, ya tenemos nuestro dibujo, ¿verdad? Nuestra pantalla inicial. Aquí entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Que son las configuraciones de nuestras unidades, lo cual podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos apretando las teclas UN, ¿verdad? Y se va adelante. Nos aparece lo que es la disciplina, ¿verdad? Acá, como les decía, tenemos la común, que se refiere a todas, ¿verdad? Y tenemos, como les decía, también las que son la parte MET, que es la eléctrica, la de energía y climatización, tubería. Y ahora nos aparece esta nueva opción, que es de infraestructura. Bueno, acá entonces vamos a configurar lo que son las longitudes en metros. Estamos bien. Y las distancias acá no aparecen en pie, vamos a dejarlo igualmente en metros, ¿verdad? Acá pues podemos ponerle las posiciones decimales y el símbolo de unidad, que es opcional también, que se le puede adherir a la parte final de cada distancia. En el momento sería eso. Entonces vamos a la creación de lo que es la rejilla. O sea, con las creaciones de rejillas tenemos acá en la parte arquitectónica, nos venimos hasta lo que son las rejillas. Al posicionarnos nosotros se nos abre una ventana emergente ahí que nos indica o nos da una breve descripción de cómo crearla. Vamos a seleccionarla y podemos empezar, ¿verdad?, a crearla. Vamos a crear una
por 1, ¿verdad? A una distancia de 4 metros. Me quedó esa. La otra forma sería seleccionarla y darle a copiar, y si acaso le aparece desactiva esta opción de múltiple, la seleccionamos si queremos hacer una copia de más de uno. Entonces vamos a copiar, veamos de acá hasta acá. Hacemos otra 4. Vamos a crear aquí me quedó duplicado, vamos a eliminarlo. Como pueden ver, ya se va creando simultáneo continuo, y como borramos la número 3, entonces vamos a correr nuevamente la numeración, ¿verdad? Solo hacemos doble clic en ella y cambiamos la numeración. Una vez teniendo estas, podemos crear las rejillas horizontales. Igualmente vamos a crear desde acá, vamos a crear la rejilla de orden alfabético, empezando desde la A, ¿verdad? De igual manera vamos a copiar múltiple y le vamos a decir que lo haga cada 5. Otros 5. Aquí lo podemos hacer manualmente o simplemente digitamos 5. Ok, una vez tenemos eso, vamos, si se fijan, cuando nosotros seleccionamos una de las rejillas nos aparece este candado. ¿Para qué nos sirve ese candado? Bueno, nos sirve si nosotros deseamos mover nuestra rejilla, se mueve en conjunto. Ahora, si nosotros abrimos el candado, lo que hace es de que se nos mueve individualmente. Como pueden ver, las otras quedan en sus posiciones originales. ¿Qué más? Bueno, si nosotros regresamos a la misma línea de las demás, ya automáticamente él se enllava para moverse en conjunto nuevamente. Otra cosa interesante también es de que nosotros podemos activar la burbuja para que nos aparezca desde esta parte, o lo podemos hacer desde acá seleccionando cualquiera y darle aquí en editar y le damos que también se active la burbuja por defecto. Le vamos a aplicar y como ustedes ven, tanto las rejillas horizontales como verticales se le ha puesto su burbuja automáticamente. Algo que podemos recalcar aquí también es con referente a las vistas. A las vistas, si acaso ustedes tienen un diseño mayor a la pista, al área que denota la pista desde alzado, podemos mover esto, ¿verdad? a nuestra necesidad. También podemos seleccionar
de rejilla. Vamos a regresar en anterior. Podremos hacer posteriormente, le estaré haciendo un video. Entonces se preguntarán cuál es el vínculo de mostrarles esto. Como les dije, primero se trabajaría con una parte arquitectónica, la cual sería esta, y posteriormente veríamos lo que es la vinculación con ya cuando vayamos a crear nuestro archivo de estructura. Entonces vamos a seleccionar aquí para solo dejarlo con una, ¿verdad? Lo quería mostrarles. Estas quedan porque las he activado manualmente. Vamos a dejarlo acá de esta manera. Entonces, una vez teniendo ya hecha nuestra rejilla, podemos seleccionarlas todas y moverlas. Entonces, ahora para crear nuestros niveles tendríamos que ir a una vista de alzado cualquiera. Vamos a seleccionar nuestra vista. Como pueden ver, nos aparecen dos niveles por defecto. Igual, verdad, que con las rejillas ellas se nos mueven ya sea en grupo o individual, dependiendo de la configuración, así mismo como las burbujas o el tipo de distintivo que tenga nuestras configuraciones. Entonces vamos a agrandar acá para colocar los niveles. Como les decía, nos aparecen dos por defecto. Vamos a crear dos más, ¿verdad? Siempre de aquí, desde la pestaña arquitectura. Si ustedes se fijan, ya nos aparece activa. No sé si se fijaron acá, cuando estamos en un nivel de planta, pues la opción de creación de nivel está desactivada. Tiene que ser, como les decía, en una vista de alzado para poder crear nuestros niveles. Okay, entonces vamos a crearlo. Seleccionamos. Igual ahí podemos ver cada a 3 metros. Ahora, si ustedes se fijan, cuando nosotros vamos a crear nuestros niveles, se nos activa esta pestaña donde indica que va a crear automáticamente una vista de plano. Y aquí nos dice que nos está creando planos de planta, de techo y de estructura. Vamos a desactivar el de estructura y vamos a crear otro. Ok, entonces solo el plano de estructura lo vamos a eliminar, porque esto lo vamos a crear en el archivo de estructura. Okay, entonces, una vez que tenemos creado ya nuestros niveles, igualmente como hicimos con la rejilla, también pueden ser copiados, ¿verdad?, a una distancia. Vamos a hacer uno para que ustedes se fijen, ¿verdad? Igual puedo darle 3 metros de altura y se me ha creado.
Ahora también desde acá tenemos la opción aquí en esta pestaña que se nos activa de modificaciones. Puedo simplemente seleccionar una de las líneas y darle un desfase. Aquí digo de 3 metros y simplemente toco un nivel, ya sea hacia allá, ¿verdad? Hacia la parte de arriba, o aquí vamos a hacerlo hacia la parte de abajo para que logren ver la línea punteada, o para acá. Son opciones que nosotros podemos, o ustedes pueden ir trabajando, ¿verdad? Para que vayan practicando la creación de los niveles. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya tengamos creado lo que son las rejillas y los niveles, ¿verdad? Vamos a guardar este archivo. Vamos a guardarlo como un proyecto. Aquí vamos a ponerle arquitectónico. Ok, entonces una vez que esté guardado vamos a cerrar. Y vamos a crear un nuevo proyecto de plantilla estructural. Esperamos que nos cargue. Ok, aquí la vista es similar, ¿verdad? Vamos a borrar todo lo que nos aparece aquí por defecto. El plano analítico, vamos a ir a una vista de alzado para que nos permita borrar estos de acá. Ok, entonces vamos a borrar este no lo podemos borrar porque tiene que haber un nivel por defecto siempre. Entonces, ¿qué haríamos una vez que ya tengamos terminada la parte arquitectónica? Entonces vamos a iniciar la parte estructural. Vamos acá a insertar, vincular Revit, selecciono el archivo arquitectónico, y como podemos ver ya tenemos vinculado el archivo. Entonces, para hacer la copia de esos archivos y trabajar en coordinación con lo que es la parte arquitectónica, vamos a la pestaña colaborar, ¿verdad? Aquí en coordinar vamos a copiar, supervisar y le damos seleccionar el vínculo. Una vez que seleccionemos el vínculo, se nos activa esta pestaña donde nosotros podemos copiar, ¿verdad? Seleccionando uno, si fuera el caso de solo uno, pero en esta vamos a hacer una copia múltiple y vamos a seleccionar los niveles. No vamos a seleccionar este nivel ya que
es igual al que tenemos por defecto en esta plantilla de estructura, ¿verdad? Y le damos a finalizar, pero en esta parte, porque si nosotros le damos finalizar acá, pues no se nos copiará lo que hayamos seleccionado. Finalizar. Y nos sale un mensaje que dice que hay un nivel existente. Vamos a cerrar. Y nuevamente le vamos a colaborar una vez que ya tengamos copiado. Le vamos a dar a finalizar. Entonces ahí, como pueden ver, ya se nos ha copiado los niveles. Entonces si yo aquí desde gestionar los vínculos le digo que voy a aceptar. Tenemos acá, vamos a igualar los niveles, correcto. Entonces vamos a volver a cargar el archivo para hacer la copia de las rejillas. Entonces las copias de las rejillas, bueno, aquí como han visto no hemos creado los planos de planta. Entonces nos vamos a ir aquí a la pestaña vista, lo vamos acá, planos de planta, acá plano estructural, y le doy que me cree los 5 niveles y ya tenemos creado los planos. Entonces aquí desde el nivel 1 nosotros vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir acá a colaborar, coordinación, copiar y supervisar, seleccionar el vínculo. Una vez seleccionado nos vamos acá a copiar, copiamos múltiples, seleccionamos todas las rejillas y le damos en finalizar. Volvemos nuevamente y le damos finalizar. Ahora podemos verificar, ¿verdad? Vamos a ya desvincular totalmente, y cuando le damos en descargar lo que hace es que nos quita la vista, pero no definitivamente de nuestra pantalla. Para quitarlo definitivamente el vínculo tenemos que darle en eliminar, vamos a aceptar y ya. Entonces ya acá, como ven, en todas nuestras plantas tenemos los niveles. Ahora en las partes donde no se nos vean las rejillas verticales, entonces dice que en el nivel 4, supongo que en el 5 tampoco. ¿Esto a qué se debe? Vamos a ver acá. Está. Y acá, como ustedes ven, ya no salen el resto de los niveles, por tanto no se nos apreciará en las plantas. Entonces vamos a alargarlo un poco más, igual esto la podemos no alargarlo tanto para que nos quede de esta manera. Verificamos si en el resto correcto. Entonces ahora sí, ya en todos nuestros niveles nos va a salir nuestras rejillas. Ok, entonces
Entonces ya tenemos listo nuestro archivo para iniciar con nuestro trabajo. Vamos a cambiar las unidades también acá. Vamos a seleccionar acá la estructural. Vamos a cambiar lo que son los diámetros de la barra. Lo vamos a trabajar en pulgadas, ¿verdad? Redondeando y pulgadas fraccionadas. Entonces el más cercano, un octavo al más cercano, que los que generalmente trabajamos. Vamos a aceptar y podemos acá en la longitud de refuerzo lo podemos dejar en metros. En 2 posiciones estoy ya pensando para ya ver lo que son las tablas y hacer nuestros metrados. Entonces, como pueden ver, pues algo sencillo, y esto nos ahorrará tiempo desde el punto de vista de no trabajar en un solo archivo para que no se nos haga tan pesado. Claro que eso ya queda a preferencia de ustedes y en dependencia del equipo que tengan. Si es rápido, no tendría problema en trabajar en un solo archivo de coordinación. Entonces espero que este video les sirva y nos estaremos hablando en un próximo video. Muchas gracias.